Yo veo un pupitre y a mí me encanta estar sentado en él, aprendiendo, y esa es la única razón. Me dice, tú no tienes ninguna otra razón, tú no es para que te den un mejor empleo en tu empresa. Le dije, no, si yo soy ministro. Me dice, ¿y no hay una oportunidad? Le dije, no, en mi iglesia yo soy el máximo. No, pues ya yo soy el pastor rector de la iglesia y no hay. Me dice, pues yo te felicito porque los títulos de doctores se crearon cuando se acabaron los títulos de nobleza. Me dio muchas gracias, ¿no? Porque obviamente la iglesia creó títulos porque miró los títulos del imperio, y al mirar los títulos del imperio, de oye, esto de vestirse de una manera representa autoridad, representa distinción, el hábito no hace al monje, pero ¿verdad? Lo distingue. Entonces, pues obviamente, finalmente, estos laicos que entonces veían en la persona del religioso toda esa indumentaria que lo distinguía, decía, oye, pero ven acá, y que nosotros no podemos inventar también para de alguna manera, oye, también nosotros tener cierto caché. Pues entonces empezó el proceso del feudalismo, y con ese fenómeno del feudalismo empezaron a aparecer, ¿qué? Títulos de nobleza, y empezaron a aparecer individuos terratenientes, poseedores de tierra, que en alguna medida se ganaban el favor de la iglesia y el endoso de la iglesia, haciéndole aportaciones a la iglesia y enriqueciendo las arcas en alguna medida de la iglesia. Una de las cosas, yo estaba leyendo la historia de los claudinenses, que es una orden religiosa, que era una orden religiosa. ¿Se acuerdan la orden de San Benito? Que redactó cómo era que debían vivir los monjes, y tenían que ser pobres, tenían que ser humildes y sencillos. Pues ellos vivían así, pero llegó un momento en que tenían tanta riqueza, porque de luego seguían viviendo como pobres, pero les seguían regalando tierra, les seguían regalando propiedades. Entonces, pues ellos no se comían un limber, pero cada vez seguían acumulando riqueza. Entonces era ese contraste, esa dicotomía, ¿no? Una orden religiosa que por un lado era pobre, se declaraba pobre, pero por el otro lado era riquísima. Claro, renunciaban al disfrute de lo que tenían, pero es como si yo me negara a montarme en el Rolls Royce que tengo en mi casa, pero lo tengo. Yo no me monto en él porque yo no quiero tener una apariencia, pero tengo un Rolls Royce en mi casa. Yo no me monto en el jet que tengo, prefiero irme mejor por la línea Spirit, pero el jet lo tengo. Entonces eso pasaba con esta gente. Finalmente ellos empezaron a tener más riqueza que los que las consumían, que los que las gastaban. Entonces, los musulmanes empezaron a eliminar a los nobles poderosos, y los eliminaron no tanto en Oriente, sino en Occidente. Y les voy a decir por qué eliminaron los nobles poderosos en Occidente. Porque donde había mucha nobleza era en Occidente. Pero entonces, cuando se declaró la guerra de las cruzadas, el Papa de Occidente vio una grandísima y buena oportunidad para salir de un paquete de nobles que ya estaban tan ricos como ellos, y los mandó para la guerra. O sea que de todos modos la iglesia en Occidente salía beneficiada, porque cuando los musulmanes atacaban y mataban al ejército occidental, este ejército impráctico, este ejército, pues obviamente la gran noticia para la iglesia en Occidente era decir, por lo menos salimos de los nobles. Esa fue una aportación que ellos hicieron. Por el otro lado, ellos establecieron ese concepto de impuestos directos. No piensen en los de aquí, por favor. Ellos establecieron ese concepto de impuestos directos, donde se vendían privilegios a las comunidades de siervos, de los trabajadores pobres, pero con ese dinero entonces se sufragaba
la fuerza militar. O sea, no eran bárbaros los musulmanes. Los musulmanes vinieron bien estructurados. Y a pesar de que en ocasiones los empujaron, los hicieron retroceder, pero su consistencia y su estructura finalmente les permitió quedarse con esa parte oriental europea que hasta el día de hoy todavía la posee. Así es que ellos promovieron indirectamente para que se formaran inclusive también las monarquías nacionales de Francia y de Inglaterra. ¿Por qué? Porque mientras el Imperio Occidental se daba a la tarea de desarrollar toda esta causa de las cruzadas, que yo les voy a decir ahorita qué había en Occidente que los movía a eso, mientras ellos, entonces Francia e Inglaterra aprovecharon la coyuntura para ver la debilidad de Occidente, de la Iglesia de Occidente, y decir, nosotros vamos a establecer nuestras independencias. Y establecemos nuestra independencia en un sentido político, nos mantenemos en alguna medida vinculados al sistema religioso, pero no permitiremos que la religión se imponga sobre el Estado, sino que el Estado va a empezar a desarrollar y a crecerse. O sea, estos beneficios acontecen y advienen precisamente como resultado de las cruzadas. Las cruzadas, a pesar de ser un proceso religioso militar absurdo, trajo, desde el punto de vista de la concepción política, trajo estos 10 beneficios que yo les señalé. Ahora, ¿por qué suceden las cruzadas? Las cruzadas acontecen, como dice Santiago, ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los pleitos? Pues proviene precisamente de esta naturaleza humana, que cuando tenemos un poco, queremos más. Eso es como la historia del que fue a comprarse una cajita de donas y cuando la fue a comprar el dueño de la tienda se la regaló. Le dijo, no, tómala, llévatela, no me la pagues. Le dice, es que yo quería 2. Cuando la fue a comprar era una, pero cuando le dieron que se la regalaba, yo no, perdóneme, pero es que yo realmente lo que quería eran 2. Como que dice, sí, ahora me regalaba 2. O sea, porque esa es la conducta humana, ¿no? Así es que todas las civilizaciones, tarde o temprano, muestran tendencias expansionistas, todas. Y esto es parte de nuestra naturaleza humana. Queremos poseer, claro, se dan también unas necesidades. Ha habido pueblos que se han visto en la necesidad de migrar y de invadir, pues porque sus tierras se quedaron improductivas, porque sus cosechas se dañaron, porque entonces pedían entrada. Por ejemplo, la historia misma de Israel, en su paso para la tierra prometida, mira, me dejan pasar por aquí. No, por aquí no pasa, pero ¿por dónde pasamos? Por aquí no puedes pasar. Bueno, pues si no pasamos, invadimos. O sea, por todos esos elementos políticos. Y desde luego, las cruzadas no solamente tenían motivaciones religiosas, las cruzadas tenían también motivaciones económicas, y tenían motivaciones políticas, y tenían motivaciones de conveniencias muy particulares para la gente que estaba en Occidente. Por lo tanto, la cruzada, aunque no fue un movimiento exclusivamente religioso, el factor religioso fue bien importante, porque el factor religioso fue precisamente lo que dio la chispa para que se desarrollara. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el pensamiento humano, tanto en el Imperio Oriental como en el Imperio Occidental, la religión era parte del andamiaje del ser humano. Gracias a Constantino, ¿se acuerda que decíamos que el cristianismo logró un desarrollo